me pasó también de conocer escuelas nuevas, para mí, que a mí me daban risa porque no son ni estatales ni privadas. Entonces, y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces son escuelas de gestión social. Entonces era un concepto nuevo, pero las que conocí en el Gran Buenos Aires, pero eran muy lindas porque además dijeron, no, tenemos que hacer una escuela, pero aparte vamos a hacerla con educación de excelencia. Entonces, la educación de excelencia, yo no sé bien de lo que lo sé medio periféricamente, ¿no? Pero es como que la educación de excelencia es escuelas caras en Palermo, de gente progresista que en la época de la dictadura mandaba que era gente progre, que quería mandar a sus chicos a una escuela que no fuera tan dependiente del pensamiento militar, por así decirlo. Entonces, cierto progresismo pagaba millones para tener escuelas progres. Entonces los chicos estaban en un ambiente de educación de excelencia, en escuelas progres, con conversación, diálogo y demás. Entonces la palabra es Piaget. Entonces, los chicos en la escuela de Piaget, pagaban 1000 mangos por mes, y chicos progres iban a la escuela de Piaget y todo. Entonces, en estas otras escuelas que yo digo tomaron el elemento, no digo de Piaget, pero el elemento de una educación de excelencia y lo metieron en barrios obreros. Claro, la única razón por que no se hacía esto en un barrio obrero era porque nadie quería, porque la verdad no había que pagar 1000 pesos para tener había que tener la idea de decir, ¿por qué no en Moreno, en Quilmes, que hacemos un tipo de educación como la que hacen los progres de Palermo, que me pareció una cosa, también una ruptura enorme, porque empezó, en el caso de la escuela que yo más conozco, que se llama Creciendo Juntos, lo que terminó ocurriendo es que es una escuela donde los chicos no faltan, no hay deserción escolar, van incluso los días feriados, o sea, se armó con lo de la conversación distinta que dice Carlos, se armó una cosa para mí insólita. Ustedes conocen mucho más que yo, pero esta idea de los chicos en la escuela, yendo y demás, y con todo un modelo, bueno, que eso también lo verán en algún momento, que me apasionó también de conocer, que es lo de la teoría esta del maestro ignorante, ¿no? La idea de no enseñar apuntando y demás, sino a lo sumo permitir que afloren la capacidad y la inteligencia, partir de la idea de la igualdad de las inteligencias. O sea, es lo que digo, las células las tenemos todos respiramos, o sea, hay una igualdad en nuestra respiración, del mismo modo hay una igualdad en nuestra inteligencia, que es un potencial que a veces se corta por cuestiones de crianza, culturales y demás. Yo voy muy rápido con esto, pero lo que me fascinó de lo de la escuela esta con respecto a lo de maestro ignorante, que para mí le dio una vuelta más, que Rancière no había pescado. Porque la teoría del maestro ignorante es que yo te tiro un libro y vos tenés que aprender, yo confío en vos y aprendés. Entonces, el tema es que ellos lo que plantean es que en los casos de los barrios, donde los chicos están en familia donde de pronto hay problemas, en las familias hay problemas, hay problemas de toda clase, problemas sociales, problemas familiares, problemas individuales y demás, el elemento que está faltando para plantear este tipo de idea que puede ser tan interesante es el afecto. Entonces, claro, me metí en una palabra afecto y ¡pum! Mi cabeza de nuevo, claro, el elemento de cómo funciona eso para que entonces yo respeto tu inteligencia, pero sé que te tiro un libro, si me lo tiran a mí, por ejemplo, no supero el 2 más 2, pero entonces, ¿cómo hago con el libro? Rancière me dice, confío en tu inteligencia, entonces, pero yo tengo que leer el libro y entender todo. Lo que ellos le agregan es el elemento del afecto que potencia a la persona también para poder ganar confianza y autoestima, no sé, llámenlo como quiera, en su capacidad de acción. Todas estas experiencias lo que a nosotros nos pusieron es, de modo casi dramático, es entender cómo se puede recuperar la capacidad de acción y cómo existe esa capacidad y cómo existe esa potencia de hacer cosas y demás en un momento en el cual, yo diría, sistémicamente te convencen de que no se pueden hacer cosas. La educación, además, la parte que yo conozco, es un modelo de convencerte de que no podés hacer cosas. En periodismo ni les digo, se supone que hay que darle un birrete en la cabeza a alguien para que sea periodista, que es un absurdo. De hecho, hay cantidad de radios comunitarias que nosotros escribimos en otro libro y demás, que nadie era periodista. Bueno, Rodolfo Bosch tampoco era periodista. ¿No? O sea, como que meter a la gente en una especie de picadora educativa, haciéndole creer que para mí es buenísima, yo ando con 20 libros encima, o sea que no estoy quemando los libros ni el saber, lo que digo es,
eso solo termina convirtiéndose en un modo de poder que inhibe a la persona de confiar en su capacidad de hacer cosas. Si yo le hubiera dicho este tipo de cosas a las madres, no hubieran salido a la calle. De hecho, se las dijeron y salieron igual. Si yo le iba a resolver, no, lo que ustedes están haciendo no sirve porque, fíjate que los libros plantean otra cosa, me hubieran mirado así y el libro no lo hubieran leído, hubieran comprado cualquier otra cosa. Me parece que ese modelo es como un modelo de impotencia. Yo siento que hay en esta época, que es lo que nos empieza a generar incertidumbre. O sea, uno no sabe y tiene miedo de qué cosas son las que somos capaces de hacer. En estas experiencias, que yo veo que se están replicando cada vez más y que no son inexorables, aquí yo me tengo que poner, no voy a hacer como en la época de la razón, decir que esto es nada inexorable. Van a ser las cosas que seamos capaces de hacer, que es más incierto y también es más interesante. No es que va a pasar nada en lo cual ustedes el modelo que apliquen para hacer una cooperativa de educación o no sé, de murga, lo que quieran. Ya conozco orquestas de tango cooperativas, muy divertido. Pero van a hacerse lo que ustedes sean capaces de hacer o lo que todos seamos capaces de hacer junto con este sistema de conversaciones, diálogo, fluidez, conectividad, y que eso permita colectivamente también perder incertidumbre, miedo a nuestra propia capacidad de hacer cosas, sobre todo pensando que muchas cosas que podemos llegar a hacer en realidad no sabemos qué son, ni siquiera las tenemos en la cabeza, como nos pasaba a nosotros en la razón con la fábrica recuperada, no existía el concepto en nuestra cabeza de que podría hacerse. Las otras experiencias, que van ocurriendo, nos van dando conceptos nuevos sobre, por ejemplo, que puede haber una escuela que no sea ni estatal ni privada. Ya es una ley, además. Te puedo decir, mirá lo que logró una gente que lo único que quería era construir un jardín de infantes. Por esto nació en Moreno por un jardín de infantes. Porque no había ningún jardín de infantes en el barrio. De ahí nació toda esta historia que les cuento. Y ahora ya hay una ley que admite las escuelas de gestión social, que son propiedad de la comunidad educativa. Me encantó todo eso. Y yo, mirá, nació de la nada y de un jardín de infantes, y entonces cada año tenían que hacer un aula nueva. Entonces lo hacían los papás, los maestros, todo el mundo ahí se ponía a hacer aula nueva. Y una de las obras la hicieron como un cruce de cementerio, que llamamos la provincia. Luego, si con los cruces de un cementerio, yo hago una escuela de gestión social donde los chicos no faltan. Fíjate cómo podés hacer una superación del pasado del oeste, bien interesante y productiva. Entonces, yo todo esto que les cuento porque me parece que el aprendizaje hoy no está dado por los que enseñan, sino que es al revés del pepino. Estamos en un error horrible, como que la información no está en los periodistas, lo que dicen los periodistas. O sea que hay una cuestión que me parece bien interesante, de decir, cambiar la forma de pensar, el estilo, yo diría, cambiar la forma de ser, en el sentido de abrirse a que están ocurriendo una cantidad de cuestiones apasionantes, nuevas, y que son muy inspiradoras para lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere trabajar y demás. Entonces, mi propuesta, ¿qué es? Lo único que les quería contar, si les cuento este anecdotario, más que nada, es porque me parece que tiene un contenido de novedad más hacia adelante que es interesante por lo menos descubrir y discutir, a ver en qué medida yo mismo puedo poner en marcha otra cosa sin estar esperando lo dado. A ver, Carlos nombraba su nota Castoriadis. En Castoriadis lo que plantea es justamente eso también, la idea de autonomía, pero no de autonomía al estilo de la modernidad, no la que planteaba Pisitelli en el coso, sino la idea de autonomía en el sentido de salud, de la gente que puede volver a hacer cosas, que no necesita prótesis, que pueden ser físicas, que pueden ser intelectuales, para tener la receta de cómo actuar. Incluso las palabras de qué hay que decir, los deberes que hay que cumplir. Todas esas, dice Castoriadis, son cuestiones históricas que ocurrieron en algún momento. Es como si dijera, estamos en plena monarquía. Entonces, claro, a nadie se le ocurrió la idea de democracia. Y entonces, ahí en esa época, una discusión política que sería, pero dejate de joder con la democracia, que si no hay, no está en ningún lado, ¿qué es eso? Lo que hay es monarquía, lo sumo de la pelea es si el rey es más bueno o más malo, si es más asesino
o menos asesino si tiene más esposas, no sé.